Si crees que la diferencia entre un millonario y un billonario es solo agregar unos ceros más, este video te va a volar la cabeza. Cuando escuchamos la palabra millonario, casi todos creemos tener una idea más o menos clara de lo que significa. Alguien con una casa grande, buenos carros, viajes, lujos. Nuestra mente logra imaginar $1.000.000, aunque nunca lo hayamos tenido. Pero cuando pasamos a otra palabra, trillonario, algo se rompe. Ahí ya no estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de cantidades que el cerebro humano no puede dimensionar. Y no porque seamos tontos, sino porque simplemente no estamos diseñados para comprender cifras tan absurdas. Hay un ejemplo que una vez escuché y que lo explica mejor que cualquier gráfico. Así que 1.000.000 de segundos equivale aproximadamente a 11 días. 1 billón o trillón de segundos equivale a más de 31 años. No es el doble, no es 10 veces más. Es literalmente otra dimensión del tiempo. Y ahí me explotó la cabeza, así que dije, vamos a investigar un poco más sobre esto. ¿Cómo es que llegan a acumular esa cantidad tan hiper estúpida de dinero? ¿Y quiénes están ahí? Si no me conoces, yo soy Alex, experto en absolutamente nada. Como no tengo amigos con quien hablar de estas cosas, hago estos videos. Para entender lo absurdo de estas cifras no basta con hablar de lujos o aviones privados. Hay que llevarlo a algo todavía más incómodo, países enteros. Hoy existen billonarios cuya fortuna personal es comparable o incluso superior al PIB anual de varios países. Por ejemplo, hay países como Nicaragua, cuyo Producto Interno Bruto ronda las cifras de alrededor de $21.000.000.000 de Producto Interno Bruto anual, lo que solo un millonario podría igualar o comprar simbólicamente sin cambiar su estilo de vida. Otros como Honduras o El Salvador, donde toda la producción económica de millones de personas durante un año completo equivale a la riqueza acumulada por una sola persona. Y esto se vuelve todavía más perturbador cuando hablamos de deuda externa. Hay países que deben menos dinero del que un billonario tiene en su cuenta. Por ejemplo, la deuda externa de países como Bolivia o Paraguay podría ser liquidada por una sola fortuna privada, sin necesidad de tocar recursos públicos, sin endeudar a generaciones futuras y sin discursos de austeridad. Pero eso nunca ocurre porque el sistema no premia resolver problemas, premia acumular dinero y dinero es poder. Ahora piensa en $1.000.000.000 de riqueza personal, es decir, $1.000.000.000. Es una cantidad que solo una minoría, menos del 0.001% de la población de personas en este planeta puede alcanzar. Esa cifra sería equivalente, por ejemplo, a 45 veces la economía anual de Nicaragua, 25 veces la economía anual de El Salvador, 20 veces la economía anual de Paraguay, 17 veces la economía anual de Bolivia, 25 veces la economía anual de Honduras. Pero ¿quiénes son esos billonarios? Pues los que ya conocemos. Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Un millonario no es alguien con mucho dinero, es alguien con la capacidad real de influir en economías completas, en decisiones políticas, en el destino de países que jamás conocerá ni sufrirá. Y mientras a los estados se les exige ajustes, recortes, sacrificios, a las grandes fortunas no se les exige absolutamente nada. Pero eso no es exagerado decir que algunos individuos tienen hoy más poder económico que gobiernos enteros. Y tal vez lo verdaderamente inquietante no es que existan millonarios, sino que aceptemos como normal un mundo donde una persona puede comprar lo que a millones les toma toda una vida sostener. Ahora que ya pusimos en perspectiva lo ridícula que es la distancia entre un millonario y un billonario, es momento de dejar de hablar de personas y empezar a hablar de estructuras. Porque lo que viene a continuación no son opiniones sueltas, sino piezas de un mismo mecanismo que explica por qué la desigualdad no es un accidente, por qué la abundancia nunca estuvo tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, y por qué absolutamente todo termina convirtiéndose en negocio. La desigualdad extrema que define nuestro tiempo suele explicarse como una consecuencia inevitable de la complejidad del mundo moderno, como si fuera el resultado accidental de millones de decisiones individuales, de errores históricos o de una supuesta incapacidad humana para organizarnos mejor, cuando en realidad es el producto directo de un sistema económico, político y cultural cuidadosamente diseñado para concentrar riqueza, poder y control en pocas manos, incluso a costa del sufrimiento sistemático de la mayoría. Vivimos en una época en la que nunca en toda la historia de la humanidad se había producido tanta comida, tanta energía, tantos bienes y tantos avances tecnológicos como ahora. Y sin embargo convivimos con cifras obscenas de hambre, pobreza estructural y precariedad crónica, lo cual deja en evidencia que el problema jamás ha sido la falta de recursos, sino la forma en que estos se distribuyen, se privatizan y se administran en función de la rentabilidad y no de la vida.
Hoy se produce alimento suficiente para alimentar a más personas de las que existen en el planeta, y aún así millones mueren o viven permanentemente desnutridos. No porque no haya comida, sino porque alimentar a todos no genera el mismo beneficio económico que restringir, especular, destruir excedentes y convertir una necesidad básica en una mercancía más, sujeta a los caprichos del mercado y a los intereses de grandes corporaciones que deciden qué se produce, dónde se produce y quién puede acceder a ello. Este mismo principio se replica en casi todos los aspectos de la vida moderna. La vivienda no escasea porque no se pueda construir más, escasea porque se convierte en activo financiero. La salud no es inaccesible por falta de conocimiento médico, lo es porque se gestiona como negocio. La educación no se limita porque no existan medios para expandirla, sino porque una población plenamente educada y crítica resulta incómoda para un sistema que necesita obediencia, urgencia y dependencia. Durante décadas se nos vendió la idea de que el trabajo duro era una garantía moral y material. Quien se esforzara lo suficiente podría aspirar a una vida digna, estable y predecible. Pero hoy esa narrativa se derrumba frente a la realidad de millones de personas que trabajan toda su vida, muchas veces en condiciones físicamente agotadoras y mentalmente desgastantes, sin lograr jamás una seguridad real, acceso a vivienda, ahorro significativo ni tiempo para vivir, demostrando que el problema no es falta de esfuerzo individual, sino la degradación estructural del valor del trabajo. El sistema actual no recompensa el esfuerzo proporcionalmente, recompensa la propiedad, la herencia, la especulación y la capacidad de extraer valor del trabajo ajeno, lo que explica por qué quienes más trabajan suelen ser quienes menos estabilidad tienen, mientras quienes controlan capital, activos y decisiones pueden acumular riqueza a una velocidad completamente desconectada de cualquier aporte productivo real. Esta precariedad no es un fallo corregible, es una herramienta funcional porque una población que vive al límite, endeudada, cansada y con miedo constante a perder lo poco que tiene, es una población más fácil de controlar, menos propensa a cuestionar y mucho más dispuesta a aceptar condiciones injustas con tal de sobrevivir, convirtiendo la inseguridad económica en un mecanismo de disciplina social. Cuando se habla de movilidad social se suele presentar como prueba de justicia del sistema, pero en realidad funciona como una narrativa tranquilizadora que oculta una verdad incómoda, que la movilidad existe principalmente como excepción estadística, no como posibilidad real para la mayoría, y que el ascenso social masivo solo ha ocurrido históricamente cuando se han impuesto límites fuertes a la acumulación extrema, cuando los impuestos a las grandes fortunas eran altos y cuando el bienestar colectivo se consideraba un objetivo legítimo del Estado. Paradójicamente, hoy que contamos con niveles inéditos de tecnología, automatización y conocimiento, las oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de la mayoría se han reducido, no porque no podamos hacerlo mejor, sino porque hacerlo implicaría redistribuir poder, reducir privilegios y cuestionar estructuras que benefician a una minoría que no está dispuesta a ceder nada, ni siquiera cuando el costo es el sufrimiento evitable de millones. El sistema en su forma actual nunca busca el bienestar completo de las personas, busca un equilibrio perverso donde se nos permita vivir lo suficiente como para seguir produciendo, pero no lo suficiente como para ser verdaderamente libres, ofreciendo siempre soluciones parciales, alivios temporales y promesas futuras que jamás llegan a concretarse del todo. Y aquí es donde la discusión deja de ser económica para volverse profundamente moral, porque cuando una sociedad tiene los medios materiales, tecnológicos y organizativos para reducir radicalmente el sufrimiento humano y decide no hacerlo, no estamos frente a una limitación técnica, sino frente a una decisión consciente, sostenida y protegida por quienes se benefician de que las cosas sigan exactamente como están. No es que la vida sea dura por naturaleza, es que hemos construido un mundo donde la dureza innecesaria se mantiene porque resulta rentable y donde el bienestar colectivo se percibe como una amenaza en lugar de como un objetivo, revelando hasta qué punto la acumulación infinita de unos pocos depende directamente de la precariedad permanente de la mayoría. Tal vez lo más perturbador no sea la existencia de la desigualdad, sino la normalización de un sistema que podría aliviar gran parte del sufrimiento humano y elige no hacerlo, demostrando que, más que ineficiente, es profundamente indiferente a la vida que no genera ganancias.
Tal vez el verdadero problema no sea que el mundo sea injusto, ni siquiera que existan personas obscenamente ricas en un planeta lleno de carencias, sino que hayamos aprendido a aceptar esta realidad como si fuera natural, como si el hambre, la precariedad y la ansiedad permanente fueran parte inevitable de la condición humana, y no un resultado directo de decisiones tomadas por personas concretas, con nombres, intereses y beneficios claros. Vivimos en una era en la que el sufrimiento ya no es necesario, pero se mantiene porque resulta rentable, en la que la escasez no es real, pero se administra, en la que el trabajo no libera, sino que ata, y en la que la abundancia existe pero está secuestrada por una minoría que jamás podrá gastar lo que acumula, pero que necesita seguir acumulando para poder conservar el poder que esa riqueza representa. Y quizás lo más perturbador de todo esto no sea la desigualdad en sí, sino la calma con la que convivimos con ella, la forma en que nos acostumbramos a ver países enteros viviendo al límite mientras unas cuantas fortunas crecen más rápido que cualquier economía, como si el dolor ajeno fuera un costo aceptable del progreso, como si la vida de millones valiera menos que la estabilidad de un sistema que nunca fue diseñado para cuidarnos, sino para utilizarnos. Porque cuando una sociedad tiene medios para garantizar una vida digna y decide no hacerlo, ya no estamos frente a un fracaso, sino frente a una elección. Cuando esa elección se repite, se protege y se justifica, deja de ser una decisión económica para convertirse en una postura moral, una que decide mucho más sobre lo que valoramos que sobre lo que producimos. Tal vez no se trata de destruirlo todo ni de prometer soluciones fáciles, sino de algo mucho más peligroso. Dejar de normalizar lo inaceptable, dejar de llamar inevitable a lo que es diseño y empezar a cuestionar un sistema que nos convenció que merecer bienestar es pedir demasiado, cuando en realidad lo único verdaderamente radical sería aceptar que vivir bien no debería ser un privilegio, sino punto de partida. Y si después de entender todo esto nada cambia, al menos que quede claro una cosa, no es que no se pudiera hacer mejor, es que alguien decidió que no valía la pena hacerlo. Y eso quizás es la verdad más incómoda de todas.